Amado Padre, gracias por tu amor, justicia y misericordia. Hoy venimos ante ti con un corazón compasivo y lleno de esperanza, levantando quienes están sufriendo en la pobreza y confiando en que escuchas nuestras súplicas y ves las necesidades de tus hijos. Señor, te pedimos que mires con compasión a todos aquellos que viven en condiciones de pobreza, que sientan tu presencia consoladora en medio de sus dificultades y que encuentren esperanza en tu amor inagotable. Provee para sus necesidades diarias alimento, refugio, ropa, atención médica, que experimenten tu provisión de manera tangible y sorprendente. Padre, te pedimos por aquellos que tienen la capacidad de ayudar. Abre nuestros corazones y nuestras manos para ser generosos con lo que hemos recibido, que podamos compartir nuestros recursos con alegría y sin egoísmo, reconociendo que en tu reino no debe haber necesidad sin satisfacer. Espíritu Santo, fortalece a aquellos que están luchando para salir de la pobreza. Dales la sabiduría y la oportunidad para mejorar sus vidas y la de sus familias. Llénalos de esperanza y perseverancia, sabiendo que tú estás con ellos en cada paso del camino. Señor, te pedimos que bendigas los esfuerzos de las organizaciones y personas que trabajan para aliviar la pobreza. Dales los recursos y la sabiduría necesarios para hacer una diferencia significativa en las vidas de a quienes sirven, y que sus acciones reflejen tu amor y tu justicia en el mundo. Y Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos sido indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Cambia nuestros corazones y ayúdanos a ser agentes de tu amor y compasión en un mundo que tanto lo necesita. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que cuida de los pobres y los necesitados. Gracias por tu promesa de nunca abandonarnos y de proveer para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en tu gloria. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 19 de julio y vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8, Segundo Crónicas 29 al 31 y Salmo 48. Segundo Reyes, capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá,
Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se les entregó al rey de Asiria. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. Segundo Crónicas, capítulos 29 al 31. Ezequías, rey de Judá. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Emán, Jehiel y Simi. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey, según las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron ahí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios.
Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo había ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf, el vidente, habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracia. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Celebración de la Pascua. Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como estaba prescrito. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey, iban proclamando: Israelitas, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados.
sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios, para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón. Pero todos se reían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo de Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, compungidos, se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y éstos la rociaban. Como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlos al Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó en la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más, y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, le obsequió a la asamblea 1000 bueyes y 7000 ovejas, y también los jefes regalaron 1000 bueyes y 10,000 ovejas, y muchos más sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Cuando terminó la fiesta, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Asera. También derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que había en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de esto, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Reorganización del culto. Ezequías les asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirviera según su oficio y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiara el culto, cantara las alabanzas al Señor o sirviera en las puertas del templo del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos y para los holocaustos de los sábados, de luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Tan pronto se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite,
de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones del mes tercero y terminaron en el séptimo. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron, y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El encargado de administrar todo eso era el levita Conanías, y su hermano Simí le ayudaba. El rey Ezequías y Azarías, que administraba el templo de Dios, nombraron como inspectores a Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías, y los pusieron bajo las órdenes de Conanías y su hermano Simí. El levita Coré, hijo de Imná, guardián de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían al Señor y de distribuir las ofrendas del Señor y los dones consagrados. Bajo sus órdenes estaban Edén, Mijamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y, según sus turnos, distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros, grandes y pequeños. Se distribuían entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que presentaran diariamente sus servicios en el templo del Señor, según sus respectivos turnos y oficios. A los sacerdotes se les registraba de acuerdo con sus familias patriarcales, y a los levitas mayores de 20 años de acuerdo con sus oficios y turnos. En el registro se incluían los niños pequeños, las mujeres, los hijos y las hijas, es decir, todo el grupo, ya que se mantenían fielmente consagrados. Además, en todas las ciudades había personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Salmo 48. Canción. Salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado, destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Selah. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegrará y las aldeas de Judá se regocijarán. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones,
para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Ay, me encanta todo lo que hizo el rey Ezequías, y más me gusta lo último que dice aquí con lo que cerramos el capítulo 31, que todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Así quisiera yo que todos hiciéramos de todo corazón los mandamientos del Señor y tengamos éxito. Padre, eso te pedimos, Señor, que tus mandamientos estén en nuestro corazón, que todo lo que emprendamos para ti, ya sea para tu iglesia o para el engrandecimiento de tu reino, sea por mandato tuyo, y que por eso sea que tengamos éxito, no por nuestras acciones, no por nuestras habilidades, sino porque es lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Camina con nosotros, tráenos de la mano, Señor. Permite que vayamos siguiendo tus pasos bajo la guianza del Espíritu Santo, y que eso sea lo que nos traiga éxito en todas nuestras acciones. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama, y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.